Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el 570, Alabanzas dar a Cristo. Alabanzas dar a Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. O pelear con la mirada puesta en el protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran Redentor. Vencedor. Ok, pues vamos a abrir con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias que tú eres el gran vencedor. También eres nuestro Redentor y te damos gracias por este tiempo, Padre. Pedimos de tu presencia, de tu amor, de tu bendición, Padre. Hemos llegado, Padre, y queremos que tú recibes nuestra adoración, Padre. Gracias por Cristo y pedimos que tú seas glorificado en todo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el 619, el número 619. Alabar a Jehová. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.  'Amén'. 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 '
Pues es un gusto estar con ustedes esta tarde, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 17. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y queremos ver el versículo 17. Filipenses 4, 17. La palabra de Dios nos dice: no es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Repito en favor del pueblo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pido, Padre, que tú nos enseñes, que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, sino que de verdad en nuestras vidas, Padre, tú seas glorificado, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí Pablo está hablando de dar. Y cuando se escucha de dar, algunas veces viene el pensamiento, pues, avaricia, quieren. Pero aquí no necesariamente está hablando del dinero. Al dar a Dios o dar a la obra de Dios, es un acto que realmente es separado de el destinario del que está recibiendo. Si es el pastor que está recibiendo o la iglesia o la obra o algo específico para la obra de Dios. El punto es, ¿por qué damos? Pues damos a Dios. Él es el quien en el cual debemos dar y no realmente pensando a dónde se va a utilizar. Cuando pensamos de eso, muchas veces se piensa de lo malo. Y realmente la perspectiva bíblica aquí es no necesariamente el recibir y todo eso. Más bien la perspectiva es fruto que abunda a vuestra cuenta. Y el punto es, cuando damos a Dios, Dios va a recompensar. Y realmente aquí Pablo no está buscando regalos o no está buscando dinero u otras cosas para sí mismo. Definitivamente tenía necesidad, sino él quería fruto para los de esta iglesia de Filipo. Y realmente, si entendemos bien a Pablo, vamos a entender que él trabajó para no ser carga sobre los hermanos. Y podemos ver eso en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, en los versículos 33 al 34. Dice aquí: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí Pablo está defendiéndose y diciendo: no he deseado nada de nadie. Y más bien yo he provisto para mí y los que están conmigo de mis propias manos. ¡Wow! Eso de verdad demostraba que él no estaba atrás regalos y bendiciones. Él mismo trabajaba. También si vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Aquí dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El punto aquí es, Pablo no estaba tras los bienes de los hermanos, ni nada de eso por el estilo. Él no estaba secretamente planeando, tratando de sacar de los hermanos, de ninguna manera. Más bien él trabajó honestamente y todos vieron, y hasta Dios era testigo de que no había avaricia. Y si vamos a Filipenses 4:11, Filipenses 4:11, aquí podemos ver Filipenses 4:11, podemos ver la actitud de Pablo en cuanto a todo esto. Filipenses 4:11, aquí nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El punto aquí, la actitud de Pablo era que él estaba contento con lo que Dios daba. Si los hermanos daban a Dios y él recibía de eso, él estaba contento. Si los hermanos no daban a Dios y él no recibía, pues él estaba contento con lo que Dios daba. Y Dios es poderoso para cumplir con todas las necesidades nuestras. El punto en todo esto es que debemos dar a Dios. No es que estamos dando para las personas, sino estamos dando a Dios y a su obra. Y eso debe venir por amor a Dios. Y si vamos a Lucas capítulo 14, Lucas 14, los versículos 12 al 14, aquí nos habla de que Dios responde cuando nosotros damos a Él. Aquí en Lucas capítulo 14, los versículos 12 al 14, aquí Cristo está hablando. Aquí en Lucas 14, empezando en el versículo 12, nos dice, dijo también al que le había convidado, este es Cristo hablando, cuando hagas comida o cena, no llamas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seáis recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, cuando Cristo viene y estamos delante de Él, pues cuando Él juzga a lo suyo, pues Él va a recompensar en ese momento. Y si damos a Él, pues Dios es bueno para recompensarnos. No nada más en esta vida, sino en la venidera. Y realmente la venidera son las cosas eternas. Las cosas ahora son momentarias. Yo prefiero que Dios me recompensa después que ahora. Porque si estoy recompensado ahora, pues es momentario, es para un tiempecito. Pero después será por la eternidad. Y eso es lo que debemos tener la mirada, que Dios va a recompensar. Y si de verdad tenemos la actitud correcta, pues debemos dar por amor a Dios, de todos modos. Y si nos recompensa o no. Realmente hay tres cosas que necesitamos entender para dar a Dios de la manera correctamente. Tres cosas importantes. La primera podemos encontrarlo en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8.
Segunda de Corintios capítulo 8 y vamos a ver los versículos 1 al 5. Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Aquí nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El punto aquí es, al dar debemos tener la actitud correcta. Y tenemos aquí el ejemplo de los de Macedonia, las iglesias de Macedonia. Y realmente son un buen ejemplo de cómo debemos dar. Si vamos al versículo 2, aquí dice en el versículo 2 que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La primera cosa que resalta aquí es: dieron con gozo. Y además de eso, la condición que se encontraba no era un factor, no era un determinante de si dieron o no dieron. Porque aquí nos dice que su profunda pobreza. Esta gente eran bien pobres. Bien pobres. Y aquí dice que en su generosidad ellos dieron. La situación que se encontraban no era factor si daban o no daban. Hoy en día realmente muchos cristianos, eso es un factor y es el factor más grande que determina si dan su diezmo o no dan su diezmo. Si dan ofrendas a Dios o no dan ofrendas a Dios. Este es el factor. Pero aquí bíblicamente vemos que las iglesias de Macedonia eran pobres, pero dieron. No quedaron atrás. Con gozo querían dar. Así que la condición en que estaban no era un determinante en el dar para ellos. La siguiente cosa que vemos en el versículo 3, aquí dice: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que no dieron un cuantito o lo que les sobraba. Ellos dieron y dieron en grande, con gozo y no importaba que eran pobres. Ellos, pues, como el ejemplo de la viuda que dio los dos monedas que tenía. Era todo lo que ella tenía para vivir, pero los dio. Ella dio en grande. Aquí vemos también que los de Macedonia dieron en grande. No querían quedar atrás. No querían dar pobremente a Dios. Querían dar en grande. La siguiente cosa que vemos en el versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concedésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos rogaban para participar. Es decir, Pablo y los otros estaban tratando de detenerlos porque entendían que eran pobres. Entendían que esto les iba a costar. Pero ellos rogaban para participar, para ayudar. Muchas veces no se ve
esta actitud en los cristianos al dar. Realmente estas cosas que vemos aquí, la actitud correcta es oro para Dios. Los factores que acabamos de ver era su condición no era factor en el dar. Ellos eran pobres, pero dieron de todos modos. La segunda cosa, dieron en grande. No dieron algo pobrecito a Dios. Y la tercera, deseaban dar, rogaban para dar. Hoy en día no se ve este tipo de actitudes en los cristianos. Realmente tienen otras actitudes. Si vamos al versículo 5 aquí de 2 de Corintios capítulo 8, hay una más que olvidé. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El punto aquí es, se dieron al Señor y a los hermanos. Es decir, querían hacer la voluntad de Dios, querían agradar a Dios, así que se entregaron a Dios. Cuando damos al Señor, tenemos esta actitud que nos damos a Dios primero. Señor, yo soy tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y luego damos. ¡Wow! Nos entregamos también a la necesidad de los hermanos. Vemos la necesidad y de verdad, cuando lo vemos, damos. Así que esta actitud es la actitud buena y la que agrada a Dios y la que Dios va a recompensar. Pues, así que esa es la primera, dar con la actitud correcta. Vamos a la segunda. La segunda podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. En los versículos 5 al 8. Aquí vemos la motivación de dar. En la primera vimos la actitud correcta. Ahora vamos a ver la motivación correcta para dar. Aquí en 2 de Corintios capítulo 9, empezando en el versículo 5, nos dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunda en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Aquí interesante. Aquí la motivación de dar. Cuando leemos aquí, la primera cosa podemos ver en el versículo 6, dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, segará. Aquí vemos un principio de Dios. Y aprendí esto de nuestro misionero Roberto Krish, que es miembro de nuestra misma iglesia, obrando allá en Panamá.
y yo trabajaba con él y él tenía este principio bien forjado. Él siempre decía que tenía que vaciar su billetera para que Dios podría meterlo otra vez, podía llenarlo otra vez. Y realmente este es el principio que realmente debemos tomar y hacernos dueño de ella, guardar en nuestros corazones, porque realmente tenemos que dar para recibir. Si somos mezquinos en dar, pues Dios no puede darnos. Dios no va a llenar la billetera. El punto es cuando tenemos este principio bien forjado y bien metido en nuestra práctica al dar, pues vamos a dar para que Dios puede darnos a nosotros, para que podemos dar otra vez, para que Dios lo puede llenar y dar otra vez. El punto es, si damos, Dios va a darnos para que podamos dar más. Y ahí es el secreto, la motivación para dar es para que Dios puede darnos más, para que podamos dar más. Aquí es un secreto. Y así recibiremos en la resurrección, pues, una recompensa de Dios. Si damos más, Dios va a darnos más para poder dar más. Y así vamos a tener más fruto cuando Cristo viene. Así que esa da una motivación al dar, para dar. Si vamos aquí a 2 de Corintios 9, capítulo 9, en el versículo 7, aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La motivación para dar y el objeto de dar debe ser gozo. De gozo de tener la habilidad de compartir, de dar a Dios. Él nos da. Y si podemos dar a Él, esto es algo grande. Esto realmente produce gozo. Es triste cuando escuchamos que alguien está súper mal y está en necesidad y no podemos ayudar. Esa es una tristeza. Pero si tenemos la habilidad para dar, eso produce gozo en nosotros, que podemos ayudar a alguien. Y en cuanto a Dios, pues Dios siempre está dándonos. Él nos da aire para respirar, comida para comer, refugio para protegernos y qué cuantas otras cosas en nuestra vida que nos da una buena calidad de vida. Si podemos dar a Dios, realmente eso es un gozo. Así que el propósito o la motivación para dar, primeramente, es para que Dios puede darnos más, para que podamos dar más. Y la segunda es para gozarnos de poder dar, alegrarnos de poder dar a Dios y dar a otros. La tercera cosa que vemos aquí es en el versículo 8. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunda en vosotros toda gracia, es decir, la gracia de dar, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Aquí es interesante que Dios es bueno para darnos y darnos la habilidad de poder dar y darnos lo suficiente para que podamos seguir y que abundamos más a buenas obras, es decir, al dar más.
Así que aquí vemos la motivación al dar. Si sabemos que al dar, Dios va a llenarnos otra vez para poder dar más, esa es una gran motivación. Poder dar a Dios es un gozo, eso también es una gran motivación. Y la tercera que vimos aquí, que Dios va a proveer todo lo suficiente y nos va a hacer abundar para poder dar más o poder abundar en buenas obras. Así que esa es una gran motivación de poder dar a Dios y dar a la obra de Dios. Ahora vamos a la tercera cosa que realmente se necesita para poder dar a Dios. Podemos encontrar eso en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10 en los versículos 14 al 16. 2 de Corintios capítulo 10, los versículos 14 al 16. Aquí nos dice, porque no nos hemos limitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Así que aquí están hablando del alcance de la obra de Dios, que alcanzaron a ellos con el Evangelio. En el versículo 15 sigue diciendo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El punto aquí es, ellos no quieren trabajar donde otros están trabajando, quieren extender la obra de Dios. Y el punto aquí nos habla del propósito de dar. La primera era que vimos la actitud de dar, la segunda era la motivación de dar, y aquí esta tercera es el propósito para dar. ¿Cuál es el propósito para dar? El punto aquí, la primera cosa dice aquí, que conforme crezca vuestra fe. El punto es cuando nosotros alcanzamos salvación, debemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Nuestra fe debe crecerse. Y en cuanto a dar al Señor, pues eso debe crecer, nuestra fe. Que dando, sabemos que Dios nos va a cuidar, nos va a sostener y nos va a dar más para poder dar otra vez. Y este es un crecimiento que se debe crecer. Y vemos eso en el versículo 15, que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos. ¿Quién va a ser engrandecidos? Pues los que están anunciando el Evangelio, los que están haciendo la obra del Señor, para que la obra se extiende. Así que cuando nosotros crecemos en nuestra fe, crecemos en el dar, pues la obra de Dios también se extiende y crezca, alcanza más. Y la última cosa aquí podemos verlo en el versículo 16. Dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Si entre tanto en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, Dios está preparando los corazones de gente más allá. Pero se necesita recursos para que el Evangelio alcance a ellos. Y el propósito de dar es para que podamos llegar a esa gente. Yo como misionero recibo apoyo de las iglesias de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el alcance del Evangelio puede llegar a más gente. Así que el propósito para dar
es que nuestra fe crezca en esta área. Al dar, Dios va a darnos, pues rellenar para que crezcamos y confiamos más que Dios va a seguir haciendo eso. Y eso nos da confianza a dar más. ¿Para qué? Para engrandecer los que están haciendo la obra del Señor. Es decir, darles la habilidad de hacer la obra. Y la tercera cosa es que el Evangelio, la obra de Dios, se extiende más allá. Así que ya vimos las tres cosas que dando a la obra de Dios para poder dar a Dios, pues las tres cosas es la actitud correcta. La segunda es la motivación al dar. Y la tercera es el propósito al dar. Muchas veces cuando se piensa de dar, se piensa de dinero. Y ese es un aspecto primario. Pero hay otras áreas que si no tienes el dinero, pues puedes dar tiempo. Puedes utilizar tus manos para trabajar en la obra del Señor. Puedes compartir con otros. Puedes hacer actos hacia los hermanos y hacia la gente que no conocen a Cristo. El punto aquí es, sí, debemos dar al Señor el diezmo para que la obra de Dios se extienda. Debemos dar ofrendas para que otros puedan llevar el mensaje. Y también nosotros podemos participar en la obra del Señor. Podemos hacer actos hacia los hermanos, enseñar un estudio bíblico para que otros hermanos crezcan. Podemos compartir el Evangelio con otros que no conocen. Así que no nada más es el dinero. Dios no nada más quiere tu dinero. Él quiere que tú participas en la obra de Dios también. ¿Para qué? Para que recibes fruto a tu cuenta, como dice Pablo. Pues vamos a cerrar aquí con Proverbio 11:18. Proverbio 11:18. El Proverbio 11, el verso 18. Aquí en Proverbio 11:18 nos dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Tendrá galardón firme. El punto es, al dar a Dios y a la obra de Dios, tendrás un galardón firme cuando llega Cristo. Esto es algo garantizado por Dios. Dios lo está diciendo aquí a través del salmista. Tú das y vas a ser recompensado. Es garantizado. Así que esta fue la exhortación para nosotros el día de hoy. Y el punto aquí es, sí, debemos dar el diezmo al Señor, debemos dar ofrendas al Señor, pero también debemos dar de nuestro tiempo, debemos trabajar en la obra de Dios y así tendremos frutos que va a abundar a nuestra cuenta. Y de verdad eso es bonito porque al dar al Señor, si tenemos la actitud correcta, si estamos dando con la motivación correcta y con el propósito bien puesto en nuestras mentes, pues vamos a recibir una buena recompensa del Señor. Qué exhortación buena. Esto debe animarnos de poder dar
No nada más dinero, sino tiempo a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser fruto para nosotros. Va a ser bendición, va a ser gozo. Algo de pensar. Pues mis hermanos, vamos a cerrar con oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio de dar, no nada más nuestros diezmos y ofrendas, sino dar de nuestro tiempo, dar, sacrificarnos, y que tú lo recibes de una manera con agrado y tú respondes a nosotros. Tú vas a recargarnos para seguir dándonos el privilegio de dar. Y qué ánimo, qué gozo es esto, que podemos participar contigo en tu obra, Señor. Pido por mis hermanos que ellos también pueden participar y que tú les bendigas. No nada más en esta vida, sino en la venidera. Te doy gracias por Cristo que ha hecho todo esto posible en nuestras vidas. Así que gracias, Señor. Y pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanos, gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente vez.